Como les decía, pues gracias a todos los que están aquí escuchando este trabajo final de graduación. Estoy poniendo mi timer, perfecto. El nombre del trabajo es Elementos de aprovechamiento del paisaje que influyen en el bienestar integral de las comunidades asentadas en la zona rural del municipio de Puerto Carreño, cubierto por la Reserva de Biosfera del Tuparro, que está ubicada en el departamento del Bichá, en Colombia. Este trabajo final de graduación se llevó a cabo durante los años 2023, la recolección de información y los análisis, y el año 2024, la continuación de los análisis y la escritura junto con el 2025 de todo el documento final del trabajo de graduación. Estos son los miembros del tribunal que ya los presentó el profesor Warner. Y bueno, para empezar, unos antecedentes, y es que este trabajo final de graduación se hizo en el marco de la formulación del Plan de Gestión de Reserva de Biosfera del Tuparro y su ruta de implementación, que hace parte de un proyecto más grande que se desarrolla en diferentes departamentos de la Orinoquia colombiana, que es el proyecto Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia, financiado por el proyecto GEF. En Colombia tiene pues varios partners del gobierno, pero la agencia ejecutora WWF contactó a algunos socios locales, 4D Elements Consultores y Fundación Natura, fueron los que llevaron a cabo la implementación de esta formulación del plan de gestión, y Fundación Natura especialmente me acogió como tesista para poder llevar a cabo las actividades de este trabajo final de graduación. Bueno, con respecto a las preguntas de investigación, quiero empezar por nombrar unos conceptos que son básicos para entender en torno a qué se formuló este proyecto. Uno es el bienestar integral, que hace referencia a las condiciones del paisaje que favorecen el buen vivir de las comunidades. Y el buen vivir más allá del bienestar económico, sino que también incluye la salud física, mental, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la seguridad alimentaria, además, y muy importante, la integridad ecológica de los ecosistemas que se encuentran allí donde están las comunidades. Y otro concepto muy importante, porque aquí, si ustedes se fijan, no estamos hablando ni de región ni de territorio, sino paisaje, y paisaje concebido como un sistema socioecológico donde lo definimos como un conjunto de ecosistemas naturales y modificados donde existe una influencia de procesos ecológicos, históricos, económicos y socioculturales que dan origen a unas comunidades con unas identidades diferenciadas. En ese sentido, y con esos dos conceptos, tenemos una pregunta principal, que era determinar cuáles elementos de aprovechamiento del paisaje eran los que estaban influyendo en ese bienestar integral, cuáles eran esas características del paisaje que deberían considerarse esenciales para garantizar el bienestar integral de las comunidades, y determinar información o recabar información acerca de la constitución de estas comunidades a través de los usos actuales de los recursos que hacen ellos actualmente. Esas fueron las preguntas de investigación. Originalmente, pues ya les digo, eso está enmarcado en un plan de gestión de reserva de biosfera. La reserva de biosfera es gigantesca, es más o menos 1.097.000 hectáreas, pero lo que viene cubierto por el municipio de Puerto Carreño son más o menos 240.000 hectáreas. Esto lo consideramos cuando se presentó el proyecto, en que se acotara. A partir de la investigación para la delimitación se determinó que en esta área rural pueden estar viviendo más o menos unas 5.212 personas, y que las instituciones de interés que se encontraban allí, pertenecientes a asociaciones, campesinos, gobiernos y demás, eran más o menos 43, y se contó con la participación de alrededor de 100 representantes de estas instituciones en todo lo que fue el trabajo en talleres y diálogos comunitarios. Bueno, pues digamos, parte de la justificación de esto es que es original porque estamos trabajando en el bienestar integral y estamos trabajando también en todo lo que es socioecológico. Entonces queremos ver una integralidad eh, para enunciar todo un plan de trabajo orientado al bienestar de la comunidad. Es pertinente porque todos los insumos que se generaron acá son susceptibles a integrarse al desarrollo local, y la importancia es que aporta comprensión de cómo se integran, cómo funcionan estos temas socioecológicos y cómo se pueden encaminar hacia un desarrollo inclusivo. Para poder responder estas preguntas de investigación, nos enfocamos en dos objetivos. El primer objetivo, que era el de determinar las características del paisaje, consideró dos categorías de análisis grandes. La primera, que se analizó a través de información cartográfica, era determinar cómo se encontraban los factores biofísicos de ese paisaje. Los factores biofísicos entendidos como esa configuración del paisaje, los elementos que hacen parte
o que lo constituyen, como el régimen climático, la fisiografía, el tipo de suelo, ecosistemas, y poder dar una conclusión de esa naturalidad o de esa alteración. La capacidad regenerativa, que es el potencial del paisaje para soportar modificaciones en su estructura, la habilidad que tiene para recuperarse y seguir prestando servicios ecosistémicos, que tiene que ver también con un concepto muy utilizado que es la resiliencia, la multifuncionalidad, que se refiere a la capacidad para generar y sostener diferentes bienes y servicios y mantener beneficiarios también de distintas clases, agricultores, investigadores, turistas, vecinos, que esto es una característica muy importante en reservas de biosfera. Y unas variables de bienestar, pero bienestar socioeconómico, donde revisamos fue cartografía, básicamente sobre necesidades básicas insatisfechas, prestación de servicios públicos, estructura etaria de la población. Luego tuvimos otra categoría de análisis donde indagábamos sobre el estado actual de los recursos naturales, riesgos, conflictos, expectativas a través de la recolección de información en talleres y diálogos locales. En el segundo objetivo sobre la determinación de usos, entonces también hicimos unos análisis cartográficos. Todos los análisis cartográficos se apoyaron en el profesional SIG de 4D Elements, porque yo no soy experta en sistemas de información geográfica. Y aquí pues se determinó de nuevo la cobertura para poder profundizar en el tema de transformación del paisaje y la categoría de análisis sobre usos, dónde estaban ubicados esos usos, las variedades, los tipos, la condición de estos usos, de los recursos naturales, a dónde se destinaban estos recursos que estaban utilizando las comunidades, si eso era un uso directo, un aprovechamiento directo o indirecto a través de la transformación, y si estaban orientados específicamente a algunos de estos lineamientos que dice la UNESCO que nombra la UNESCO para reservas de biosfera, conservación, educación e investigación. Bueno, el estado actual del conocimiento, digamos que no es una literatura muy abundante, pero tampoco escasa, teniendo en cuenta que existen pues alrededor de 700 reservas de biosfera a nivel mundial. Se seleccionaron varios artículos que hablaran sobre cómo integrar los temas de comunidad y gobernanza en reservas de biosfera, es decir, en sitios que tuvieran una alta importancia ecológica, y pues esos fueron los que se seleccionaron básicamente como referente teórico. Y bueno, más allá de todas estas experiencias, ya lo venía también mencionando cuáles fueron esos preceptos, pero el macro concepto aquí es el de sostenibilidad o sustentabilidad, como lo llama la maestría, que comprende el entendimiento sitio específico o del paisaje y que se basa en la comprensión de las relaciones entre el bienestar humano y los servicios ecosistémicos en entornos cambiantes, en donde se toman decisiones diariamente y donde hay trayectorias de uso del territorio. Bueno, la metodología ya les había mencionado un poco. Aquí también en el trabajo de grado en los anexos ustedes pueden encontrar cuáles fueron específicamente las fuentes de cartografía que se utilizaron para todos estos análisis geográficos. Aquí de nuevo las tenemos. Para capacidad regenerativa, todo lo que tenía que ver con vulnerabilidad. En bienestar socioeconómico ya les mencioné NBI, acceso a servicios públicos, estructura etaria. En características biofísicas, los temas de inundaciones, incendios, coberturas y fertilidad del suelo. Y en multifuncionalidad, heterogeneidad, integridad ecológica y capacidad agrológica. Cabe mencionar que estas variables que se seleccionan de cartografía, hubo bastantes comités donde diferentes expertos, porque yo no era la única que estaba trabajando en esto, veíamos toda la cartografía disponible y decíamos, bueno, esto puede funcionar para poder identificar o para poder calcular una de estas macro variables que son las que estoy mencionando. Y bueno, frente a todo el trabajo que se hizo comunitario, ya les comentaba a ustedes que se trabajaron en talleres y también se hicieron entrevistas grupales a diferentes organizaciones campesinas, a productores y empresas agropecuarias, cabildos indígenas, también delegaciones de organizaciones de la sociedad civil, ONGs nacionales y locales, también instituciones gubernamentales del departamento del Bichada y del municipio de Puerto Carreño, y también organizaciones de operación nacional, pero que están específicamente en Puerto Carreño. Resaltar, y como ustedes ven ahí, que se utilizó un mapa de la reserva de biosfera con toda la grilla predial para poder identificar específicamente dónde se ubicaban las actividades de uso que se les solicitó a los participantes, pues todo lo que les solicitamos para que ellos pudieran identificarlo geográficamente en estos mapas. Bueno, entonces ya vamos a los resultados.
Del objetivo uno, que era determinar estas características del paisaje, que son esenciales para el bienestar integral, primero quiero hacer como una presentación, muy a grosso modo, de cuáles son estos paisajes que tenemos allí en la Reserva de Biosfera del Tuparro. En la Reserva de Biosfera del Tuparro tenemos unos ecosistemas que representan pues ecosistemas típicos de la Orinoquia, por decirlo de alguna forma. Además, es una zona de transición entre sabanas del escudo guayanés, que son formaciones muy antiguas, la altillanura y también hacia el lado más amazónico, todo lo que tenemos en selva. Está compuesto principalmente por sabanas naturales, herbazales, también sabanas altas, bosques de galería, bosques de tierra firme, afloramiento rocoso. A nivel de biomas, identificamos dos tipos de biomas muy importantes que tienen que ver también con la prestación de servicios ecosistémicos. Bueno, y muy importante también la reserva de biosfera, la diversidad de peces, una gran diversidad de peces. Por eso es un atractivo para pescadores de todo el mundo, porque hay unas especies muy exóticas que solamente existen en esta parte pues, del mundo. Los biomas representativos son aquellos que llamamos helobiomas, que su mayor proporción son como zonas de mal drenaje, encharcamientos permanentes, prolongados periodos de inundación. Eso limita mucho la movilidad en la zona. En tiempos de invierno, por ejemplo, los buses no pueden llegar porque pues, no hay forma de pasar. Y también tenemos los peinobiomas, que son como unos biomas característicos por sus tipos de suelo, que son de baja fertilidad, pero también por unas características topográficas y regímenes naturales de fuego, junto con otros factores climáticos, hacen que sean como unas sabanas con diferentes tipos de pendientes y relieves. Los compañeros y los profesores colombianos, o si alguien más de Colombia alguna vez ha estado en Puerto Gaitán, donde está el obelisco, ahí pues debemos ver también algo de lo que es la altillanura disectada, que también hace parte de estos ecosistemas representativos. Bueno, entonces lo primero era que identificáramos cuáles eran esas características socioecológicas del paisaje, cómo estaban los factores biofísicos o el estado de naturalidad del área rural de Puerto Carreño cubierta por la Reserva de Biosfera. Es un paisaje altamente natural, bajamente alterado, que está en muy buena condición en su mayoría. Solamente un 1.9% está en condición moderada y no se identifican áreas críticas o alteradas. Las variables que revisamos ahí fueron las de dinámica de humedales, las características geomorfológicas, que se vieran dinámicas de fuego naturales relacionadas con los fenómenos típicos naturales de las sabanas y los de fertilidad de suelos. Es decir, que todavía pues, no se hubieran alterado los suelos significativamente. En cuanto a la capacidad regenerativa, que ya mencionaba que era el potencial para soportar modificaciones de la estructura ecológica debido al uso o a diferentes impactos y que se pudiera recuperar, que tiene que ver con resiliencia, y allí evaluamos varios factores de susceptibilidad. Se identificó que hay una capacidad regenerativa media de más o menos un 62%, una capacidad regenerativa buena en un 28% y muy buena en un 9.5%. Hay que resaltar que la Orinoquia y estas áreas extensas de sabana siempre han sido como pretendidas para replicar los modelos de producción agrícola brasileros y argentinos. Entonces, digamos que esto que nos dice que no a ese nivel, pero si uno quisiera pensar que, por ejemplo, en el territorio se instalaran ese tipo de dinámicas agropecuarias industriales fuertes, habría que identificar esas áreas de capacidad regenerativa muy buena, porque las demás pues, son muy susceptibles y probablemente podrían provocar un daño ecológico. Igualmente con la multifuncionalidad, que es la capacidad para producir y mantener simultáneamente esos bienes y servicios que se proporcionan a la sociedad. Digamos que hay una multifuncionalidad media también, y solamente alrededor del 20% y el 2% son altos y muy altos. Aplica lo mismo que acabo de decir con capacidad regenerativa. Si se va a llegar a esta zona con unos proyectos altamente impactantes, por lo menos para disminuir las consecuencias frente a esta área de alto valor ecológico, tendríamos que fijarnos en esas áreas que tienen mayor capacidad multifuncionalidad y mayor capacidad regenerativa. Lo que más limita la multifuncionalidad del terreno, perdón, es la capacidad agrológica de suelos, y ya sabemos que es pretendido para proyectos agroindustriales, pero estos suelos son de una fertilidad muy baja que requerirían alto uso de insumos para poder adecuarlos a esta producción.
Con respecto a las variables de bienestar socioeconómico, pues está como muy regular. Digamos que el 84% del área evaluada está como en niveles bajos y muy bajos de bienestar socioeconómico. Pesan especialmente todo lo que tiene que ver con necesidades básicas insatisfechas. Más del 90% de los hogares tienen sus necesidades básicas insatisfechas. El acceso a centros educativos y vías es de escaso a nulo en un 76%. Las únicas áreas que podemos identificar que son relativamente, pues que no están en unos puntos tan críticos son las que encontramos aquí muy cerca, no sé si ven mi puntero láser, muy cerca al área de Puerto Carreño, que son las que están más cerca pues al casco urbano y que tendrían unas condiciones relativamente mejores frente a lo que se evalúa. Pero pues como estamos hablando del área rural, eso significa que existe mucha, pues que la precariedad está presente. Con respecto a los riesgos que identificaron los actores entrevistados, tenemos unos muy importantes relacionados con los incendios severos y todo lo que tiene que ver con el cambio climático, de la variabilidad climática que en estos días se siente como más, pues en esos días se siente como más permanente, más presente, las lluvias y las sequías que causan problemas en el abastecimiento de agua, que causan problemas a los animales y a los cultivos por plagas y afectaciones. Tenemos un tema muy importante de afectación por fuegos mal manejados. Ya les decía que el fuego es un factor natural de la sabana. Históricamente las comunidades indígenas y los productores hacen uso del fuego para desatar este fenómeno de fertilidad de las sabanas, pero eso hace parte de prácticas ancestrales que se han ido perdiendo y ahora la gente que hace fuegos los maneja mal y causa problemas en predios privados, inclusive en el casco urbano. También tenemos unos problemas de hurto e inseguridad y reclamaciones territoriales de los resguardos indígenas a propietarios privados. En ese mismo sentido de riesgo se identificaron unos conflictos donde hay unos actores que están, digamos, enfrentándose en cierto modo, que es, por ejemplo, los productores y los resguardos indígenas. Las comunidades indígenas de este territorio son nómadas y seminómadas recién, en un proceso reciente de nomadización, de sedentarización. Entonces, para ellos es como un poco difícil entender esto de la propiedad privada. No entenderlo, no sé si es entenderlo y respetarlo o decir, bueno, esto hay que hacerlo así. Entonces, ellos entran a los predios privados, cazan, pescan, talas y pues obviamente el dueño del predio pues no le gusta eso. Pasa lo mismo con el hurto, porque ellos entran, cogen una gallina, cogen un marrano o bueno, lo que sea, y pues esto no es del gusto de los productores y también pues con la sociedad civil, los que tienen fincas y demás que no son productores pero tienen propiedad privada. Entre los productores y las asociaciones por reclamos de los resguardos de tierras, hace unos 3, 4 años me parece que se adjudicó el último resguardo y pues allí ya habían unos propietarios privados que venían desarrollando actividades económicas, entonces eso ha generado tensiones. Las instituciones y los productores, asociaciones y resguardo por decisiones de gobernanza, las instituciones sienten que estos actores no los escuchan. Y los productores y las asociaciones se quejan porque dicen pues que tampoco las instituciones los escuchan, que las instituciones no se articulan entre ellos, que hay falta de apoyo, que no los apoyan con maquinaria, que no los apoyan con capacitación. Eh, Hay un tema de todos los que asistieron a los talleres frente a las empresas forestales. Los forestales son los actores de importancia económica en la región, tienen mucho dinero, tienen empresas agroindustriales y las personas que estuvieron en los talleres dicen que contaminan el agua, que alteran la sabana, que deterioran las vías comunales y que esto se lo comunican a las instituciones y hay una baja respuesta institucional porque son actores de poder en el territorio. Y por último, tenemos unos temas de conflicto con la biodiversidad, sobre todo en las plantaciones de marañón y los venados que atacan estos árboles y se dañan, y especialmente los productores y las asociaciones que tienen pequeñas parcelas de marañón, pues se ven afectadas por este fenómeno. Tenemos, perdón, las prioridades de uso definido, entonces las prioridades están muy centradas en que las asociaciones se quieren fortalecer, ser más empresariales, igualmente los productores, los resguardos quieren fortalecerse como resguardos con planes de vida para poder atender a proyectos, quieren acceder a tierras, quieren comprar terreno, las asociaciones quieren entrar en la dinámica de cultivo del marañón, que tiene unos mercados locales que van creciendo y que también tiene como una prospección internacional. Y hay unos temas de mejora de contratación y de normas de cumplimiento de derechos y deberes por las que están preocupadas sobre todo las instituciones y la sociedad civil.
En cuanto a las expectativas, van mucho en esa línea, fortalecerse organizacionalmente, fortalecer las empresas de Marañón también para poder transformar. En los resguardos hay algo muy curioso y ellos quieren incursionar en la producción agropecuaria. Entonces ellos hace 30, 40 años están entrando en estos temas de sedentarismo y no entienden muy bien cómo es que se crían las vacas o cómo es que se cultivan unas cosas, hasta ahora lo están entendiendo y hay proyectos que son darles semilla, darles árboles, darles animales y simplemente esos proyectos no prosperan porque ellos creen que no tienen la información para poder ser unos productores, entonces ellos quieren incursionar en esos temas agropecuarios. Y los temas de sostenibilidad sobre todo son de importancia en las instituciones, la sociedad civil que apoya todo lo que son proyectos sostenibles y los productores que quieren acceder a sellos y productos diferenciados. Proyectos futuros que son en un periodo de 3 a 5 años, viene en esta misma línea exactamente, pero adicional los temas de fortalecimiento de turismo. Casi todos los actores trabajan también en temas turísticos. El estado actual de los recursos naturales, casi todos los recursos se identificaron, ya sea por la cartografía o por la comunidad, como están en bueno y muy buen estado. Los que se mantienen, es decir, lo que ellos siempre ven que como que no cambia, que siempre está igual, son las sabanas naturales que son abundantes, los afloramientos rocosos que no son objeto de uso directo, los demás recursos se perciben como desmejorando y el único que está mejorando es el suelo, porque es un suelo con baja fertilidad que se ha podido trabajar a través de insumos y entonces como que se ha ido mejorando. En cuanto al resultado 2 de los usos actuales de los recursos naturales, pues tenemos lo de coberturas antrópicas. Se identificó cuáles eran las coberturas, la proporción de coberturas naturales y coberturas como transformadas. El 98% del área está todavía en condiciones naturales, ya decíamos que hay una alta naturalidad. Solamente un 1,96% está transformado, se destacan las plantaciones forestales sobre todo, los mosaicos, que tampoco es que sean muy grandes, y los pastos limpios. Ninguno de los mosaicos ni los pastos con más del 1%. En cuanto al uso directo, el uso que hace la población, se identificó que la mayoría de usos son directos y de extracción, predominantemente para la producción y el aprovechamiento directo. Estas son actividades de turismo, actividades de pesca, alimentos, lo que tiene que ver con ganadería, especies bovinas y especies menores, alimentos, que es todo lo que tiene que ver con autoconsumo para la transformación de lo que se hace en productos de vega, eh, auyama, frijol, patilla, melón, limón, plátano, yuca, la yuca es muy importante, cilantro, tomate, maíz, bueno. Y lo que tiene que ver con recreación, que es diferente a turismo, porque estos son más las actividades que se hacen desde la población urbana, los forestales agroindustriales y el aprovechamiento del bosque, que se hace principalmente por los indígenas. Y las que ya no están tan relacionadas con la producción son las que tienen que ver más, como lo dice la UNESCO, con investigación, conservación y educación. Tenemos Fundación Omacha, que tiene una reserva que se llama Bojonagui, y en la reserva Bojonagui se desarrollan, allí se hace turismo con comunidades indígenas, se hace turismo también con los campesinos, van las universidades a hacer investigación, se llevan los colegios, entonces digamos que ellos allí desarrollan muchas actividades que son complementarias, inclusive en Bojonawi se grabó un capítulo de Supervivencia al Desnudo, me lo contaron cuando estuve allá. Entonces es, digamos, un actor muy versátil que hace un uso mucho más alineado a lo que dice la UNESCO. Los temas de captación de agua que sí tienen una transformación, que son para el casco urbano, y el turismo educativo que está más orientado a eso, a la educación y la observación, y no tanto digamos, al beneficio económico. Les había contado que utilizamos este mapa que tiene una grilla para identificar la ubicación de esos cultivos. Entonces, en agricultura familiar tenemos las asociaciones de productores y productores con unos destinos básicamente al autoconsumo y al consumo local. De aquí solamente el Marañón sale de la región. En cuanto a lo que hacen los indígenas, también tenemos esta misma tendencia, venta local, autoconsumo, y tenemos un tema de peces ornamentales que sí son vendidos a mercados nacionales e internacionales, sin que esto represente una gran entrada de dinero para los resguardos, ¿no? Sino que simplemente, digamos que ellos son el primer eslabón de la cadena y el que menos recibe. Y bueno, entonces ya aquí vamos con qué surge de todo esto del proyecto. El proyecto que se organizó a partir de toda la identificación de estos factores constaba en identificar esas estrategias para el aprovechamiento sostenible del paisaje, pues, dentro del marco
del bienestar integral en 5 cuencas del área rural de Puerto Carreño cubiertas por la reserva. ¿De dónde salen esas 5 cuencas? De lo que se señaló en esto que está aquí con estos bordecitos rojos que ustedes pueden ver. Ahí fue donde la gente dijo que estaba trabajando y estaba desarrollando actividades productivas de diferentes usos. Y de ahí salen esas 5 cuencas. Entonces, como para introducir un poco a la lógica de esta propuesta de uso sostenible, es que dentro del proyecto macro se generó una zonificación. Las reservas de biosfera están zonificadas en 3 zonas. Una zona núcleo de protección estricta, que en este caso es el Parque Nacional Natural Tuparro, que no entra en el área de estudio de este trabajo final de graduación. Y hay unas áreas de amortiguamiento donde están básicamente destinadas a salvaguardar también áreas de importancia ecológica donde se pueden desarrollar actividades compatibles como la educación ambiental con una interferencia limitada, muy planificada, y hay unas zonas de transición con menos restricciones para el uso y apta para desarrollar actividades económicas siempre y cuando tenga una orientación de sostenibilidad. A eso le estamos diciendo uso productivo sostenible. Dentro de esa zonificación, en este trabajo final de graduación, se plantea otra zonificación, que es como la zonificación dentro de la zonificación. Es decir, en la zona de amortiguamiento puedo tener diferentes categorías de uso. Entonces ya les decía, ¿en la zona de amortiguamiento puedo hacer turismo científico? Claro que sí, pero no cualquier turismo científico. O sea, yo no puedo llevar 20 barcos, es decir, tengo que hacer un turismo con baja capacidad de carga, no en todas las épocas del año, no para todas las especies. Eso que estoy diciendo que constituye orientaciones para el uso sostenible. ¿Sí? Entonces, hay unas categorías de uso dentro de las zonas de amortiguación y dentro de las zonas de transición para las cuales se formularon unas orientaciones de uso que están plasmadas de forma extensa en unas fichas de lineamientos, que son 15 fichas de lineamientos. Entonces, para ir un poco a reforzar como esta idea, ya les decía que se seleccionaron 5 cuencas, que son 5 cuencas que son las que están aquí como en rojito, en los circulitos rojos, que fueron las que señalaron la comunidad donde se ubicaban las, eh, los principales usos de recursos. Y aquí para contarles un poco, en esas 5 cuencas, cómo está la distribución de la zonificación general de la reserva de biosfera. Entonces, el 78,8% de esas cuencas que seleccionaron las personas están en zonas de amortiguación principal. Entonces ya sabemos que estas zonas de amortiguación también hay que tenerles un cuidado importante a la hora de determinar esos usos. Son unos usos muy planificados y muy cuidadosos. El 8,9 están en zonas mixtas, es decir, que hay como una distribución equilibrada de amortiguación y transición, y el 4% en zonas de transición predominante. Entonces, ya sabemos que esto de amortiguación y transición es como la macrozonificación, y dentro de esa macrozonificación tenemos esas categorías de uso y preservación. Entonces, aquí en el siguiente slide, perdón, quiero señalarles un poco la ubicación de esas cuencas. Entonces, por ejemplo, tenemos el Bajo Río Tomo, que es donde los usos están como más distribuidos. Aquí los vamos a ver. Aquí tenemos el Bajo Río Tomo. Entonces, recuerden que en esto que está en verdecito como un dinosaurio, digo yo, es toda la reserva de biosfera. Esto que está churadito amarillo es lo que tiene que ver con Puerto Carreño, que es todo este municipio. Entonces, nuestra área de estudio viene siendo lo que está en la intersección entre lo verde y lo amarillo. Lo que está en rayitas, otro churadito negro, son los resguardos indígenas. Entonces, tenemos el Bajo Río Tomo, que sería esta partecita en amarillo, lo que nos está, ay, esta partecita en amarillo, que es lo que nos estaría cubriendo el Bajo Río Tomo, Caño Leoni y Terecay, que también es esto de acá, Directos Orinoco Tomo Meta, sería toda esta parte, el río Vita, que algunos lo escriben con B larga y otros con B pequeña, yo lo escribo con B larga, aquí la persona que me ayudó con este mapita lo hizo con B pequeñita. Aquí solamente está puntica cerca a Puerto Carreño y directos entre el río Casanare y Orinoco, también aquí esta partecita directa de Puerto Carreño. Entonces, la distribución de esas categorías de uso en el río Tomo, la más o menos parejita. En el río Leonel Tericay tenemos que hay más espacio para el uso productivo sostenible. Uso productivo sostenible
entendido como actividades más agrícolas, pecuarias, porque en las áreas de preservación y conservación estamos haciendo como un aprovechamiento directo, pero sin una intervención de transformación, ¿sí? Aquí en los directos Meta, Río y Casanare, interesante porque también está cerca al área de Puerto Carreño, pero tenemos predominantemente preservación. Lo mismo con el río Vita y también aquí en Orinocos entre Río Tomo y Meta. Aquí arriba, al lado de la Reserva de Biosfera, tenemos también zonas Ramsar. Digamos que esta es un área, no solamente está la Reserva de Biosfera de Tuparo, sino que tenemos otras áreas de importancia ecológica que la están rodeando. Entonces, por eso también es que en la zonificación, en las categorías, salen muchas, digamos, como muchos espacios de preservación y conservación. En cuanto a los resguardos indígenas, entonces lo mismo, aunque ya les contaba que ellos quieren entrar en los temas agropecuarios, lo que se ve es que sus territorios están más, deberían estar más orientados hacia la preservación y la conservación. Los usos productivos son mucho más pequeños, entonces realmente hay que dar unas orientaciones sobre cómo ellos podrían obtener beneficios económicos de ese aprovechamiento. Bueno, y sobre todo en el trabajo final de graduación nos fijamos, pusimos la lupa un poquito más en las categorías de uso productivo sostenible, que estarían básicamente en esas áreas predominantemente de transición dentro de la zonificación de la Reserva de Biosfera. Esas categorías de uso productivo sostenible responden a lo que dijeron las comunidades en esos diálogos locales, lo que está en el aprovechamiento de productos maderables y no maderables del bosque, en todo lo que se viene haciendo de turismo, en producción agropecuaria, pero aquí decimos orientándolo a temas regenerativos, agroecológicos, biodinámicos, y los temas de pesca que son absolutamente esenciales, pero con una planificación en zonas de reproducción, pesca selectiva, artes de pesca, cuotas pesqueras. Y aquí tenemos como una aproximación muy interesante sobre las coberturas que tenemos en estos momentos y lo que podríamos hacer en esas coberturas desde la aproximación del uso productivo sostenible. Entonces, en ese momento hay coberturas de herbazales de tierra firme. En los diálogos locales se resaltó muchísimo, segundo que va a prender la luz, perdón, ya volví. En los diálogos locales se resaltó muchísimo que ellos querían ampliar sus lugares sus predios, sus áreas para cultivo y demás. Entonces, eso lo podríamos hacer en los herbazales de tierra firme. Sin lugar a dudas, eso se podría hacer. Que pues tienen un área que es más o menos de 44.000 hectáreas, que no es nada despreciable. Si ellos quisieran expandirse hacia esta área, lo que se propone es que allí se sigan proyectos como los que tienen en este momento de agricultura y ganadería familiar, donde se sigue garantizando el autoconsumo, pero también se promueven sistemas de ganadería tradicional de sabana, también cultivos y plantaciones de cultivos. Ay, se apagó la cámara, perdón, un segundo. Gracias por avisarme. Ay, no, no sé qué pasó. Ustedes no me ven, ¿cierto? Ay, no, no sé qué le pasó a esto. Auxilio. ¿Ya? Ay, muchas Ya, gracias. No sé, creo que cuando prendí la luz moví alguna cosa. Perdón. Bueno, entonces aquí les venía diciendo, ¿siguen viendo mi pantalla o ya no? correcto. Bueno, entonces les estaba diciendo que las comunidades decían que se querían expandir. Entonces, en caso de que realmente se pudieran expandir a un área, serían estos herbazales de tierra firme, que son unos herbazales de tierra firme que tienen a partir del análisis de factores biofísicos, tienen alta funcionalidad, alta capacidad regenerativa y que se encuentran ubicados en varias de las cuencas priorizadas. Entonces, podríamos echar mano de esos herbazales de tierra firme, como les decía, para seguir promoviendo la agricultura familiar, los temas de plantaciones forestales y también plantaciones de diferentes cultivos agrícolas, bajo agroecología, permacultura, biodinámica y los temas de ganadería diversificada, de ganadería tradicional y plantación de árboles nativos. En lo que actualmente tenemos de cobertura de pastos y cultivos, el plan es mantener esos pastos también con ganadería bovina tradicional de sabana y enriquecerla con espacios naturales,
en lo que son plantaciones forestales en este momento, que aunque en el área de estudio no son tantas, porque el departamento de Bichada es el departamento con mayores plantaciones forestales del país, también junto con Antioquia, me parece que son los dos departamentos con mayores plantaciones forestales. En el área de estudio no tenemos tanta. Ahora, Sí, 10 ya, minutos. 10 minutos. Bueno, estoy feliz porque ya creo que lo voy a lograr. Bueno, en esas áreas de plantaciones forestales que no son muy abundantes en el área de estudio, del área de estudio del proyecto, pero eventualmente lo que se quiere y debido a que estas plantaciones requieren una alteración de la topografía, un alto uso de insumos y también que identificamos unos conflictos relacionados con las comunidades, la idea sería lentamente ir haciendo una reconversión a mosaicos de agricultura con espacios naturales. En lo que tenemos ahorita de vegetación secundaria, que no es mucha, ustedes pueden ver aquí los porcentajes. La idea es que se le dé un manejo al control de incendios, al deslizamiento y a las inundaciones, porque realmente pues, cuando esta vegetación secundaria es muy susceptible a incendiarse fácilmente y provocar pues, todos estos temas que nos comentaron en la comunidad de estos fuegos que pasan a predios privados, etcétera. Y las tierras degradadas, que tampoco son muchas, también pasarían a rehabilitación, recuperación y conservación. Perfecto. Frente a lo que se identificó en potencial turístico, se hizo para toda la reserva de la biosfera, aquí lo vemos, pero en general es muy bajo, sobre todo porque es muy difícil llevar a un turista a cualquiera de estas zonas. Lo que se hace de turismo se hace muy cerca a Puerto Carreño, está enfocado al turismo de pesca deportiva internacional, viene gente de muchos otros países de pesca profesional para hacer esto. El avistamiento de delfines, que son muy fáciles de ver muy cerca de Puerto Carreño, de aves, pictografías, el tema de visitar los raudales, también están las pictografías cerca a algunos de los resguardos, aquí en Causarito, en Garcitas, y el Parque Nacional Natural Tuparro, que es por sí mismo un atractivo turístico, donde se puede llegar a ver algunos de los raudales importantes, pero que debido en este momento a temas de orden público no es tan fácil como de llegar hasta allí. Y se requiere muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, basado en toda esta información, se propuso un proyecto piloto para una subcuenca de la cuenca del río Vita. Es decir, que si quisiéramos llevar esto a la realidad, ¿cómo se vería para una subcuenca de la cuenca grande del río Vita, que ya les mostré más o menos su ubicación, donde se financiarían unas actividades principalmente de preservación y conservación y de uso productivo sostenible? En preservación y conservación se estarían financiando todo lo que es la obtención de frutos secundarios del bosque, sin deforestación, todo lo que se pueda comercializar allí sin afectar al bosque. El tema de recursos hidrobiológicos también, restauración de áreas degradadas de las que son de preservación y conservación que se encuentran en mal estado, la promoción del turismo científico y ecoturístico con el cálculo de capacidad de carga, pues todo lo que sería más hacia estas áreas que serían más interesantes desde el punto de vista ecológico, entonces todo lo que esto requiere. El tema de identificación de cuotas pesqueras, mejores prácticas selectivas, que es el fortalecimiento para todas las organizaciones de pescadores. En el uso productivo sostenible tenemos la plantación de árboles nativos también, y como esta subcuenca está muy cerca del casco urbano en riberas, porque las riberas del casco urbano se han venido viendo afectadas por la deforestación. Todo el tema de uso sostenible para recursos pesqueros, el fortalecimiento de áreas de mosaicos de pastos, junto con intervenciones en áreas naturales, es decir, cómo se hace el mejoramiento para que estas áreas de mosaicos y cultivos sean más productivas, puedan tener mejor infraestructura para tener una mejor ganadería, puedan tener unos cultivos más saludables, más resilientes al cambio climático, sobre el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué pasó? Sí, sí, perdón, pues perdón por el impasse. Entonces les estaba contando que esas son las principales actividades consideradas para este proyecto piloto, incluyendo pues lo que decía de unos tratamientos o un fortalecimiento a estos mosaicos de cultivos
y también el fortalecimiento a proyectos de ganadería tradicional, que es todo lo que se viene diciendo, lo que la comunidad dijo que necesitaba. Por supuesto, como estamos cerca al casco urbano, digamos que ahí habría como un favorecimiento de esas redes de mercadeo. Esto valdría para 12 meses 227.589 dólares. Me lo ayudaron a calcular, me lo ayudaron a calcular pues desde la ONG en la que yo trabajo y pues bueno, esto es como representativo para poder desarrollarlo. Les comentaba al principio un poco que se formularon 15 alineamientos que ya son como esas acciones específicas junto con los principales actores quienes estarían haciendo. Entonces yo digo, hay unas orientaciones para turismo, entonces tengo que calcular la capacidad de carga, hay que hacer unas señalizaciones de los senderos, esas son las acciones específicas. ¿Quiénes estarían en ese diseño? ¿Quiénes son los que estarían dando ese soporte técnico y monetario? ¿Y quiénes serían los que estarían implementando esas acciones específicas? Los lineamientos son básicamente como para que todo no quede como tan etéreo, permite hacer un seguimiento a partir de la zonificación y también, pues como ya les contaba, tienen objetivos concretos y acciones para que se puedan diseñar unas hojas de ruta mucho más detalladas que podrían utilizar las organizaciones. Entonces, no lo comenté porque tengo muy poco tiempo, pero todo esto de producción agropecuaria sostenible está en el plan de desarrollo municipal, están en los planes de la gobernación. A través de estos lineamientos, pues se pueden hacer unas hojas de ruta mucho más específicas alineadas a la zonificación de la reserva de biosfera, que este es uno de los insumos también más importantes. Y ya pues para concluir, eh, pues la revisión confirma que básicamente es posible desarrollar un modelo de uso sostenible donde se tienen en cuenta las voces de las comunidades. Se identificaron diferentes alternativas de uso que también promoverían la multifuncionalidad y el bienestar integral de estas comunidades. Por supuesto, para que sean efectivas se necesita acompañamiento técnico, que haya más apertura a mercados, que se fortalezcan las instituciones. Es un territorio absolutamente gigantesco, mucho más grande que muchos países, inclusive que Costa Rica, todo el departamento del Bichada, y pues las instituciones tienen muy poco personal, muy pocos recursos, entonces pues no todo lo pueden solucionar las comunidades, sino que también se requiere un apoyo institucional fuerte y obviamente pues para que haya viabilidad a largo plazo. Y pues digamos que hay una tarea grande por hacer, pero que este es un insumo importante, que las comunidades pueden seguir manteniendo sus formas de vida, que en este momento es todo lo que identificamos allí son usos del territorio que no son impactantes, pero no son impactantes ¿por qué? Porque se están haciendo con las uñas, porque es un territorio marginado, donde no hay tanto dinero, donde no llegan tantas cosas y por eso no han impactado tanto el territorio, pero eso no significa que las comunidades sigan con ese bienestar socioeconómico bajo, sino que hay que fortalecer esas actividades que se están llevando a cabo, esos usos, manteniendo todo ese valor ecológico que tenemos allí, pero que ellas puedan obtener una retribución entrando a mercados diferenciados, haciéndose conocer, ¿cierto? Manejando un turismo que no sea impactante como si lo tenemos en algunas otras zonas del país. Entonces, está bien encaminado, pero realmente se necesita identificar que esas actividades están bien y requieren apoyo y no que hay que cambiar esas actividades que están haciendo la comunidad por otras, agroindustriales, por ejemplo, que son los que tienen el dinero, los que pueden llegar a contratar personas para traer desarrollo al municipio. Yo creo que eso es una de las conclusiones más importantes, que es posible hacer las cosas bien, mejorando y fortaleciendo lo que ya se viene haciendo en ese territorio y que es un territorio que tiene una fragilidad y que cualquier aproximación agroindustrial que se haga tiene que ser muy bien planificada teniendo en cuenta estos factores a los que se le dio un vistazo a escala 1/100.000, que eran todos esos temas de factores ecológicos, de regeneración, de multifuncionalidad, etcétera. Y por último, pues ya unas recomendaciones, contrario a lo que uno pudiera pensar, hacer un trabajo de graduación no es fácil, encontrar una comunidad es difícil, no es una tarea sencilla y trabajar con comunidades requiere respaldo institucional, acceso a recursos técnicos, logísticos y financieros. Y pues digamos que como una recomendación para la maestría, si se pudiera hacer como un portafolio de proyectos en los que uno pudiera llegar también a pensar en integrarse, porque
todo el esfuerzo que uno invierte o que cualquier estudiante invierte en desarrollar un proyecto de estos no debería quedarse solamente en un trabajo de grado, sino efectivamente desarrollarlo con comunidades que requieren de este aporte, de profesionales que están poniendo tiempo, que están poniendo conocimiento. Y la idea es que todo lo que se haga acá, digamos que trascienda y realmente hayan unos beneficiarios claros que reciban todo este esfuerzo de los estudiantes. Y bueno, con esto ya, ya termino la presentación. Muchas gracias. No sé si me pasé del tiempo. Y pues bueno, Bueno, damos las gracias a Laura por compartir los resultados del TFG que ella realizó y abrimos un espacio para preguntas, comentarios y observaciones por parte de las personas que integran el tribunal. Entonces, si gustan, pueden nada más levantar la mano digital y conforme a ello les vamos dando el pase. Adelante. No encuentro la mano. Eso me pasa siempre. Ok, entonces estaría la profe Adriana y luego el profe Alejandro. Pero si el profe Alejandro lo levantó primero, adelante. Qué pena, yo es que nunca puedo encontrar esa manito. ¿O está bien ese orden? Ok, listo. No, primero, pues felicitar de antemano pues a Laura por su presentación, que aún con ese impasse pues me pareció que fue impecable, muy bien explicada en unos términos de alguna manera didácticos para quienes no somos expertos en el tema. Es una presentación pues entendible. Mis preguntas son, ya después sigo diciendo más acerca de la presentación, pero Laura, yo tengo algunas preguntas, aunque tú con las conclusiones y las recomendaciones las contestaste, pero yo quisiera de pronto un poco de ampliación al respecto. Em, con el proyecto piloto que planteas de la subcuenca del río Vita, que veo que hay, pues están las ONGs, que es quien tiene la mayor de participación pues, presupuestal, pero está el departamento, el municipio, eh, pero esas entidades, ¿tú crees o ves en lo que viste en los talleres que puede efectivamente haber una articulación interinstitucional que realmente puede lograrse? Esa es la primera pregunta. La segunda está relacionada con el tiempo de ejecución de ese plan piloto y quiénes serían esa propuesta piloto y quiénes serían los encargados tanto de, pues, de su ejecución como del seguimiento y de la evaluación. Y otra última pregunta, u otras dos preguntas, si en esas entidades o lo que tú pudiste percibir, em, hay, quiénes son las encargadas directas de todo el respeto, del cumplimiento de todas las normas dentro de el parque, de la zona del Tuparro, pues con las diferentes estratificaciones, cada una de ellas con unos condicionamientos tan claros, pero entonces, ¿quién en nuestro país? Si tú le dijiste, es un terreno vasto, es complejo, no llegan los recursos, ¿quién realmente sí está pendiente de que se cumplan todas todas esas actividades, esos lineamientos dentro de cada una de esas zonificaciones, entendiendo pues esas problemáticas que tú mencionaste? Espera que es que las tengo por aquí anotadas. Y yo creo que en la presentación de tu anteproyecto entendí que el Tuparro no estaba clasificado como en Parque Nacional Natural de Colombia. Entonces eso me llama a preguntar eso. ¿Quién entonces, a quién le duele el Tuparro? ¿Quién es el realmente encargado? Y la última, y tú puedes contestarlas como en bloque, como una sola, es si tú, como con la experiencia que tienes y como asesora que trabajas con una ONG de carácter internacional, quedas de alguna manera tranquila con que efectivamente por lo menos ese plan piloto se ejecutará bien, y una vez, si se ejecutase, ¿quién continuará con toda con todo con ese plan piloto y con todo ese manejo pues de esos lineamientos dentro del parque? Es como
bueno, un montón de preguntas, pero eso es lo que quiero que me contestes. ¿Contesto primero o escucho las preguntas del profesor Alejandro? Si gusta, para orden, de profe en profe, para que sea más ordenado. Bueno, Adelante. listo, perfecto. Bueno, entonces aquí voy a empezar con lo que el Tuparro no hace parte de la Red Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. Así es. Creo que ahorita no lo mencioné porque iba un poquito rápido, pero no. No hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino que se encuentra en lo que se llaman áreas complementarias de conservación. Y pues eso dificulta como el cumplimiento de todo lo que son los planes de manejo. Entonces, el doliente pues no es nadie, lo único es que nos quiten como la denominación de la UNESCO, que es lo que no queremos, ¿no? Y que sería lo que no queríamos. Se hace un plan de manejo para todo lo que son áreas condicionadas en el país, como humedales, páramos que no tienen denominación de parques nacionales naturales, sino que son áreas condicionadas, que quiere decir que son unas áreas donde no se puede desarrollar cualquier tipo de actividad, sino que se tienen que hacer actividades que sean complementarias o que permitan que se conserven los valores de conservación de esas áreas de importancia ecológica. Y digamos que bajo esa misma figura se mueven las reservas de la biosfera, igual que por ejemplo los sitios Ramsar, ¿no? Entonces, muy pocos de estas áreas condicionadas o reservas de biosfera en el país tienen planes de manejo, ¿sí? Que estén integrados también a los planes de ordenamiento territorial. Seaflower es como de las pocas reservas de biosfera que tenemos en Colombia que tenía un plan de manejo integrado, pero se quiere actualizar con unos proyectos que se estuvieron como haciendo en ese tiempo. Pero bueno, a la pregunta de la profe es esa. ¿Quién es el doliente? Pues depende también del gobierno de turno y de sus compromisos ambientales, si quiere adoptar todo lo que las ONGs hacen, porque todos los proyectos que se formulan, o por lo menos en la ONG en la que yo trabajo, con este proyecto de Orinoquia que trabaja la Fundación GEF, lo que se quiso fue fortalecer diferentes tipos de áreas de este tipo en la Orinoquia, ¿sí? Reserva de biosfera, área de manejo integrado en el Sinaruco, entonces ahí queríamos llegar como con esos esfuerzos. Hace unos años también trabajé en ICO, en la formulación también de otro proyecto GEF, que quería fortalecer la reserva de biosfera recién con un plan de manejo, la recién nombrada de Tribuga, y también actualizar el plan de manejo del Seaflower. Eso es un proyecto en el que yo trabajé en la formulación y que en teoría va a empezar como la implementación este año o el otro. Entonces es más como lo que las ONGs puedan hacer como para meter esos temas en el ordenamiento local. Otra, que el proyecto piloto se puede hacer con una articulación institucional, sí. GEF de la Orinoquia es un ejemplo de eso. Allí están poniendo plata Parques Nacionales Naturales, está poniendo plata la Corporación Autónoma, vienen platas de muchos lados. Ahorita todo lo que se está haciendo para temas de deforestación en la Amazonia tienen plata del Ministerio de Agricultura, unas platas pequeñas de los municipios y del departamento. Entonces, sí hay ejemplos en que se puede hacer, donde la cooperación internacional es la que tiene más músculo financiero, ¿no? Es la que tiene más músculo financiero, pero se les exige a los otros que también pongan, o sea, que no solamente sean ellos. Y basado en eso, en esa experiencia que tengo en estos proyectos, es que está la formulación del piloto. El tiempo de ejecución lo puse a 12 meses, es un tiempo muy corto de ejecución para todo ese montón de plata, pues el montón de plata que está ahí. La idea es que eso fuera por lo menos a 1 o 2 años y se dejaran algunas de las actividades en seguimiento y evaluación en los planes de desarrollo territorial para que no se abandonara, ¿sí? Eso también es lo que apuntan los proyectos, porque los proyectos no duran más de 3 años y la idea es que se puedan dejar unas cosas como enganchadas en los planes a futuro, ya sea también con ordenanzas, por ejemplo, se hizo en un proyecto con la UPRA en paisajes, cartas del paisaje agropecuarios para las sabanas inundables de Paz de Ariporo. Lo que hicimos fue trabajar en una ordenanza municipal para que los temas de sabana inundable quedaran ya incorporados como una ordenanza y se pudieran seguir desarrollando las actividades. Sin embargo, pues es difícil porque cambia el gobierno y cambian también las prioridades y ellos deciden si incorporan o no estas cosas. De las entidades quienes se encargan en el cumplimiento de la normativa del Tuparro, creo que ya respondí un poco.
Pues hay muchas, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura es la que tiene que estar a cargo de todas las cuotas pesqueras, los tamaños de pesca, y hay un funcionario de planta, tres contratistas y una lancha para todo el departamento del Bichada, para ellos estar viendo las cuotas pesqueras, y entonces eso es muy difícil. El tema de peces ornamentales, cómo se obtienen esos peces ornamentales que a veces matan delfines para carneo y demás, es muy difícil hacer un control de ese tipo de cosas. Sí están dadas las responsabilidades, misionalmente hay un responsable y un veedor, pero la capacidad institucional no da. ¿Qué más teníamos por acá? Que sí quedo tranquila que el plan se podría ejecutar. De pronto no este que hicimos de piloto, pero sí se pueden armar pequeños planes. Hace poco nos consultó como ONG WWF, porque ustedes ya vieron que yo no trabajé con WWF en este proyecto, pero WWF estaba metido como agencia ejecutora. Se nos acercó Alpina, que es una empresa aquí productora de lácteos en Colombia, porque ellos quieren hacer un proyecto de Marañón con el resguardo recién constituido, el que yo les comentaba que genera conflictos porque es de hace poco, con ese resguardo y con unas cooperativas campesinas para sembrar marañón para hacer leches vegetales. Y entonces les mostramos parte de este análisis, no de mi trabajo final de graduación, sino del trabajo grande, porque ellos no están dentro de Puerto Carreño, están más hacia otro ladito. Y les mostramos, miren, así está el territorio, así está la gente, no sé qué, podemos apoyar. Entonces, a partir de esa información, no este proyecto piloto, pero sí se podrían implementar proyectos similares dependiendo de los interesados. Creo que esas eran todas las preguntas. No sé si algo me quedó por fuera. Sí, no, está muy bien así, están muy bien tus respuestas. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesora Adriana. Damos el pase al profesor Alejandro Triana. Adelante. Bueno, muchas gracias. Me uno a las palabras de la profesora Adriana. Felicitaciones, Laura, por su presentación y pues por haber pues, culminado este proceso. Eh, y bueno, lamento lo de la energía, le dio un poco de energía al momento. No, y aquí Pero nunca se va la luz y no, justo. yo No, sé, terrible. pero está bien, está bien. Bueno, yo tengo unos comentarios primero y tres preguntas. Los comentarios, primero, pues quisiera como hacerlos en función del documento, de como las partes del documento. Lo primero es que, a mi juicio, su trabajo es uno de los ejemplos de una interesante y abierta y completa caracterización y diagnóstico de un territorio. Creo que mezcló de manera muy juiciosa los elementos cualitativos, los elementos cuantitativos, el respaldo de las afirmaciones con cifras, que es lo que a mí me llama mucho la atención, el apoyo cartográfico, las salidas cartográficas, el análisis. Entonces, creo que eso es un elemento bastante interesante y que, pues, digamos, resalta muy bien en su trabajo. Lo segundo es que su trabajo plantea un debate interesante sobre el concepto de reservas de biosfera y el desarrollo, particularmente el tema del buen vivir, el bienestar, pero un concepto que me llamó mucho la atención en su trabajo y aunque solo lo mencionó tres veces, tuvo la potencia que me marcó y es la salud del todo. Eso me parece un concepto interesante porque permite sumarse a la conceptualización de este asunto del buen vivir y del desarrollo, y es un poco la apuesta que usted intentó plasmar en el trabajo y que valdría la pena conocer un poquito más, por supuesto no en esta instancia, pero sí podría hacerse un análisis mucho más profundo sobre ese tema. Sobre el tema metodológico, resalto el gran poder de paciencia y de convocatoria que tuvo usted, porque fueron muchos actores, muchas percepciones, muchos encuentros y desencuentros que estoy seguro que tuvo que sortear, entonces pues resalto esa labor metodológica. Y en términos de resultados, pues dos puntos importantes. Creo que hay un gran análisis del problema de estudio ante el reto de conversar con una diversidad de actores justamente. Creo que el resultado fue bastante interesante teniendo en cuenta ese reto metodológico, pero como usted lo mencionó, y creo que también esto no solamente se queda en este proyecto, y es que este trabajo se convierte en un insumo base de política pública, porque todos esos mapas y todo ese diagnóstico, primero, pues sirven para el diseño de planes de desarrollo local,
incluso planes de desarrollo regional que tocaría revisar pues con el cuidado debido para el ordenamiento territorial, que es una discusión que siempre está pues presente, y sobre todo para ese análisis de las visiones de desarrollo justamente en un escenario como la Amazonía, pues que está siempre como en el ojo de los temas ambientales. Entonces, pues esos serían mis comentarios que me parecen bastante interesantes respecto a la estructura del documento. Yo tendría tres preguntas que hacerle. La primera es, pues algo personal. ¿Cuál fue el mayor desafío en este proceso suyo? Pero personal, no lo académico. O sea, ¿qué fue lo que más le costó en este cuento? Porque seguro que hubo varios momentos pues complejos. Lo segundo es que hay algo que usted mencionó y quisiera que me ampliara un poquito más la percepción, y es ese conflicto. Usted usó la palabra como no entendimiento con el tema de los indígenas. Es que ellos no entienden. Fue un poquito lo que mencionó, o que no hay una comprensión sobre algo. Ujú, exacto. Eso me parece interesante, poder conocer un poquito sobre ese tema, sobre todo cuando estamos también discutiendo el tema del buen vivir y el desarrollo. A ese le uniría un pedacito de algo que dijo la profesora Adriana, y es cuando tenemos la necesidad de hacer esa apuesta de actores, ¿qué papel juegan los gobernadores indígenas en esto? O las autoridades indígenas entran en el juego cuando están en un conflicto también, o cuando hay un tema de comprensión. Esa es la segunda pregunta. Y lo último es sobre la socialización, de más que fue así, pero quisiera pues como confirmar o conocer un poquito si al final del proceso, cuando se diseña el plan, una suerte de resocialización o una como presentación como de las personas que participaron para decirles, bueno, este fue el plan, salió de esta manera, estos son los pasos. Si en caso de que se haya dado hubo ajustes, o sea, hubo alguna opinión en particular, y ver pues cómo fue la percepción de ellos. Esas serían mis preguntas. Gracias, profe. Precisamente el concepto de salud del todo es una de las tendencias globales en sostenibilidad, ¿no? Eso ya lleva unos añitos, estos temas de salud del todo, que aquí lo pusimos como bienestar integral, pero bienestar integral definido como salud del todo, porque también está lo de bienestar socioeconómico. Bueno, voy a empezar con lo del tema de la no comprensión o el no entendimiento de las comunidades indígenas. Ya les decía, estas comunidades eran nómadas y seminómadas hasta hace muy poco, 30, 40 años, que pues uno diría, yo tengo 40 años, es un montón, pero para sedentarizarse no es tanto tiempo. Inclusive el señor que sale en la foto anterior, este señor que sale en la foto anterior, él, el del sombrero, nos estaba contando que él todavía recuerda de niño cómo recorría las sabanas y cómo ellos no tenían límites en el territorio. Entonces resulta que ahora son unos resguardos grandes, son unos resguardos numerosos, por decirlo de alguna forma, pero no son la sabana o la inmensidad de la sabana, por decirlo de alguna forma. Entonces ellos quieren un animal que no está en su resguardo, entonces se meten al resguardo del vecino, se meten a la propiedad privada del vecino y lo cogen, o le tumban un árbol que ellos quieren, o quieren ir a pescar y entonces ahí es cuando vienen los conflictos. Entonces, de pronto no es el entendimiento, sino de pronto que no tienen como nosotros que nacimos en la propiedad privada y yo sé que yo no me puedo meter en el apartamento de mi vecino a sacar cosas, pero porque así es desde que nosotros éramos toda nuestra vida, nos enseñaron eso, pero para ellos no es así. Entonces, este concepto de la propiedad privada ha sido bastante complejo, que ellos se metan y le cojan una gallina, le cojan un cerdo, inclusive una vaca, que las vacas son carísimas, cuando carnean vacas los indígenas, que no pasa tanto en este lado, pero sí en algunas zonas amazónicas, por ejemplo, eso es gravísimo, eso es una cosa que puede traer violencia por sí misma. Entonces, esto se le atribuye sobre todo a estas características de estos pueblos indígenas que tenemos allí. Y aunado a eso, los nuevos temas de reclamaciones de tierra que vienen con una expropiación de la propiedad privada. Entonces, eso ha generado roces, digamos que en ese sentido. Y ahí lo uno un poco con los temas de trabajo comunitario.
Yo no estuve sola organizándolos, estuvimos también con una antropóloga que sobre todo pues se dedicó a los temas indígenas y el trabajo con temas indígenas es muy delicado para cualquier ONG, entonces teníamos una antropóloga desde Fundación Natura y una antropóloga desde WWF. El trabajo con indígenas es supremamente complejo y cada vez que uno se reúne con ellos tiene que pagar absolutamente todo el transporte, todas las cosas, digamos que también requiere una logística y un presupuesto bastante fuerte. Ese fue uno de los desafíos, saber con quién se habla, poder traer a las personas. Bueno, eso fue un tema bastante desafiante, pero pues había apoyo. Por eso decía lo último que, por ejemplo, si yo hubiera querido trabajar con una comunidad indígena para algo en algún lugar de este país, hubiera sido muy complejo. Yo sola no hubiera podido hacerlo. No es simplemente ir a una comunidad y decir, hola, ustedes que necesitan no sé qué, y sobre todo el trabajo, por ejemplo, con indígenas, que ellos necesitan apoyo en tantas cosas, no es tan fácil. Se requiere hablar con las autoridades desde antes, identificar. Es mucho más fácil llamar a la gobernación y decir, por favor, ¿puede venir el secretario de gobierno? Sí, puede, no puede, le manda un delegado, pero con comunidades indígenas es complicado. Con comunidades campesinas también es un poquito más, digamos que ellos siempre van a las primeras reuniones y por eso nosotros no repetimos reuniones con las mismas organizaciones, porque siempre van a ver qué es lo que van a dar. Entonces a la primera reunión sí van, pero a la segunda probablemente no. Entonces, por eso, digamos que tuvimos diferentes grupos donde no siempre fueron los mismos. En los que los talleres que fueron grupos más institucionales sí repetían, sí repitieron organizaciones, pero en lo que tenía que ver con organizaciones y los temas indígenas fueron única vez reuniones. Los indígenas se hizo un día una reunión y con las organizaciones, digamos, lo que se pudo hacer, los que iban pudiendo asistir a los diferentes espacios. Con respecto a si se ha hecho una presentación del plan, sí, de este plan que les comentaba, del plan grande de la Reserva de Biosfera. Eso se terminó el año pasado. Yo ya no estaba como tesista de Fundación Natura, entonces, porque mi tesis estuvo enmarcada sobre todo en todo lo que fue el trabajo comunitario. Cuando terminó, ya yo también salí y pues ya siguieron con las socializaciones. Creo que no es tan fácil de entender, sobre todo los temas de análisis biofísico. La importancia de la incorporación de análisis biofísicos no es tan fácil de entender para las instituciones. Si yo hablo de capacidad regenerativa y resiliencia y multifuncionalidad, es decir, ¿cómo voy a meter eso? No es tan fácil. Lo que sé de mis compañeros es que digamos que la comprensión no fue tanto, que fue un desafío, pero se presentó, ya lo tienen, el plan grande lo tiene el departamento del Bichada, se hicieron unas presentaciones específicas en primavera, me parece, y en Puerto Carreño. Y bueno, con respecto al plan grande, y pues está en WWF y digamos que se está utilizando también como insumo algunos proyectos puntuales que son los que les comentaba sobre Fundación Alpina. El papel de las autoridades indígenas, claramente hay unos líderes y pues lo que les decía, hay que hablar con ellos, hay que pactar con ellos también unas cuotas que se pagan para poder trasladarlos, etcétera, etcétera. Y pues digamos que hay que saber quién es con el que hay que hablar y demás y acomodarse a los tiempos que ellos tengan disponibles. Mi desafío personal para el trabajo final de graduación, muchos. Yo creo que el primer desafío fue hace 10 años cuando entré a maestría y presenté mi primer anteproyecto y me dijeron que era muy teórico porque yo trabajaba en el Instituto Humboldt y yo quería hacer un análisis de servicios ecosistémicos y me dijeron que ahí no había comunidades. Creo que esa fue mi primera bandera roja, pero sin embargo terminé la maestría. Y luego no pude identificar un proyecto en el que yo integrara los temas comunitarios y los temas en los que vengo trabajando profesionalmente. Ya después con la elaboración del trabajo final de graduación, bueno, pues estar con la Fundación Natura me recibió, pero yo pagué varios de mis viajes de mi dinero. Y bueno, también de mi esfuerzo, tuve que pedir permisos laborales para ir allá y no tuve ninguna retribución monetaria. Ya después del año siguiente, cuando estaba consolidando los resultados y demás, mi hijo tuvo un tema de salud. Me demoré un montón en poder consolidar después de que ya había hecho los talleres. Y cuando empecé a consolidar, se me presentó una situación desde la maestría que casi me deja por fuera otra vez. Y si no es por la profe Carmen, que le debo, esto es dedicado a la profe Carmen 100% y a mis abuelos que están en el cielo, porque si no es por ella, yo hubiera abandonado también esto, con todo el esfuerzo previo que había hecho y hubiera dicho, hasta aquí llego, porque realmente sentí que me estrellé como con una barrera infranqueable después de que había depositado tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces,
Creo que esos fueron mis principales desafíos y pues nunca pensé que me tardara tanto hacer una maestría, pero bueno, hoy ha sido el día y bueno, muchas gracias. No sé si se me quedó algo por fuera sobre las preguntas. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias al profesor Alejandro. Profe Carmen, ¿usted tiene la mano levantada o quedó antes así? Tenía la mano levantada para seguir yo, pero los profes casi no me dejaron nada. Los profes preguntaron de todo. De todas maneras, bueno, primero felicitar a Laura. Ha sido algo muy fuerte, muy titánico, y muy bien lo mencionaba el profe Alejandro. El reto personal fue muy fuerte porque ella hubo un momento en el que dijo, esto yo lo voy a dejar, ya no voy a hacer nada más. Y entonces, pues las dos tuvimos que trabajar muchísimo. Y pues mi pregunta más bien es orientada a qué sigue ahora. Ya ahora con la maestría en la bolsa, ¿verdad? Usted con su grado de máster, ¿cómo, qué más puede hacer para impactar realmente y generar un cambio, ¿verdad? Y un mensaje que usted le dejaría a los que vienen en el camino, porque los que están por ahí es porque siguen, ¿verdad? Justamente fuera de cámara y fuera de grabación, yo le decía a Cintia, que está en el público, yo espero que siga ella, ¿verdad? Entonces, desde tu experiencia, pero viendo lo positivo, ¿verdad? Ya vimos que hubo muchos baches, ¿ok? Pero entonces los baches nos permiten ser mejores, aprender, tener experiencia, generar sacar la casta, diría mi abuelo. Ok, entonces, en una palabra o en una frase, muy corto, porque no, el profe Warner está que me guinda de que los tiempos se fueron. Este, ¿cómo, qué mensaje le dejas tú a las chicas que vienen en el camino? Gracias. Bueno, y tenemos que publicar, ¿ok? Eso es muy importante. Eso Sí, tiene sí, que sí, sí. generar publicaciones, por favor. Listo. Gracias, profe. Pues no sé si es una frase, pero sí creo que esto, para poder concretar un proyecto final de graduación hay que enfocarse y empezar y no parar. O sea, y la profe me lo dijo, realmente esto no son palabras mías, creo que son palabras de la profe Carmen. Me dijo, no lo suelte, escriba, escriba, aunque sea todos los días, un rato, una hora, revíselo, escriba, 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 pero no lo abandone, porque si uno lo abandona, el tiempo pasa y se generan todos estos baches y realmente ya uno como que no logra concretar y el tiempo pasa rapidísimo. Con la profe Carmen queríamos terminar para enero, para graduarme en mayo y trabajamos en Navidad, trabajamos en enero y le dimos, y de verdad porque tenía como unas vacaciones y no alcanzamos. Entonces realmente si uno lo deja abandonado no lo va a terminar. Hay que ponerse disciplinado y muy seguramente con la disciplina se logra y se puede. Eso diría yo, que no hay que dar espacio a la procrastinación. Gracias. Gracias, profe, a su merced por todo. Muchas Espero gracias a la verte aquí profe en la Carmen. grabación. Claro que sí. Bueno, de mi parte, Laura, felicitarte por este trabajo tan extenuante. Y yo tengo por acá dos consultas, porque las otras ya las hizo la profesora Adriana. La primera, Laura, con lo que usted nos ha explicado, el territorio en el cual se hace el estudio es un territorio muy grande. Utilizando tus palabras, es inclusive más grande que Costa Rica. Y además de eso, pues estamos hablando que hay infinidad de actores, los reconocidos oficialmente, más otro tipo de actores que también hay en el espectro de desarrollo comunitario, sin mencionar la heterogeneidad de entre todos estos actores. Entonces, a partir de este gran tamaño de heterogeneidad y diferencias, ¿cómo garantizamos que en este proyecto llevamos realmente una voz que representa, digamos, los deseos del sector comunitario? ¿Solo esa pregunta? Sí, y luego te hago la otra. Ah, bueno, bueno. Pues yo creo que si yo cuento esta historia, ya les contaba que hay un plan mayor. Yo para este trabajo final de graduación le puse un tamiz solamente a las áreas que eran de importancia, a las áreas que se señalaron en los diálogos comunitarios que cubrían el área rural del municipio de Puerto Carreño, en ta, ta, ta.
pero hay una información mucho más general que podría utilizarse para otros escenarios en otros municipios, etcétera, etcétera. Y creo que si, por ejemplo, yo presentara esto que hice acá a alguien del municipio de Puerto Carreño, del alcalde, de desarrollo económico, y yo les dijera, miren, esto es lo que está pasando en esta región, ellos sabrían que es cierto. ¿Sí? Si yo sugiero esto, no me lo estoy sacando de la manga, es algo que las personas dijeron, son cosas que se construyeron con ellos. Entonces, uno puede llevar la voz de la comunidad y decir, mi plan es seguir haciendo esto que ya está pasando en el territorio, porque ya lo vimos y ya lo averiguamos. Entonces, yo creería que esa es una estrategia también, y creo que de pronto no se contempló, es ponerle cifras, porque infortunadamente todo tiene que tener cifras. Entonces, ponerle cifras a cuál es el potencial de ponerle el acelerador a todos estos proyectos que ya desarrollan las comunidades, pero pues con un tema de mucho mayor alcance. Yo creo que esto sería también bastante interesante para poder incluir todo esto que se identificó con las comunidades y que esto realmente tuviera una repercusión a nivel local. Muchas gracias. Y lo otro es Laura. Usted expone muy bien el proceso de consulta mediante talleres, entrevistas, etcétera, etcétera, pero das un salto del proceso de consulta a los resultados. Entonces, si por favor, de manera breve, nos puedes compartir mediante qué estrategia o qué técnica se logra sistematizar toda esta información, la cual es cuantitativa, es cualitativa, es heterogénea. Entonces, ¿cómo logra hacer usted ese paso del trabajo al campo ya plenamente al tema de los resultados? Porque ese no se mencionó en la exposición. Adelante. No, pues teníamos unos formatos que están como anexos en el documento grande, en el documento final. Llegamos hasta a los talleres y a las entrevistas grupales con esos formatos. En los talleres que eran mucho más grandes, todas las compañeras teníamos el mismo formato. Se generaban las preguntas y algunas iban tomando notas, se grabaron algunas sesiones también de los que eran talleres con grupos como el que está grabado que va pasando allí. Cuando eran talleres más pequeños, entonces pues también lo íbamos haciendo como digitando allí en el lugar. Entonces se llenó en computador, lo que se grabó después se llegó a Bogotá y se sistematizó, se hicieron sistematizaciones de todos los talleres en esos formatos que teníamos en Excel, básicamente. Luego se hicieron unas memorias, esto a nivel grande, se hicieron unas memorias respaldadas por lo que estaba sistematizado en el Excel para toda la zona. Luego yo ya como parte de mi trabajo de grado lo que hice fue tomar esa información y realmente ver pues qué era lo que correspondía a esas áreas del municipio de Puerto Carreño, con ayuda del profesional de información, de sistemas de información geográfica, que nos ayudó a identificar esas áreas donde se habían ubicado, donde habían puesto punticos en el mapa. ¿Esto dónde era? Esto era cerca del resguardo, esto era en la cuenca del no sé qué, esto era cuenca. Entonces, todo lo que fue digamos, como sistematizarlo del mapa, lo hicimos con ayuda de la persona de SIC. Y lo demás, lo que se dijo, entonces se puso en el Excel, se hicieron unas memorias y luego yo hice una extracción de esa información, solamente lo que correspondía para Puerto Carreño. Muchas gracias, Laura.